Con el universo ya iluminado por miles de millones de estrellas y con las primeras galaxias en pleno crecimiento, el cosmos entró en una nueva fase. Era un periodo de maduración, de consolidación, en el que las estructuras que definimos hoy comenzaron a tomar forma. Entre las innumerables galaxias que surgieron, una en particular empezó a destacar en un rincón del universo, la que más tarde conoceríamos como la Vía Láctea. Su historia comenzó hace más de 13.500 millones de años, cuando pequeños halos de materia oscura atrajeron gas primordial. Este gas se enfrió, colapsó y encendió nuevas generaciones de estrellas. Al principio, la Vía Láctea no era la espiral majestuosa que hoy cruza el cielo nocturno, sino un conjunto de galaxias enanas que orbitaban unas alrededor de otras, colisionando y fusionándose en un proceso lento pero imparable. Cada fusión traía consigo nuevos cúmulos estelares, más gas y más materia oscura, lo que aumentaba la masa de la joven galaxia. Este proceso, conocido como acreción jerárquica, fue fundamental. Las pequeñas galaxias satélite actuaron como ladrillos en la construcción de un coloso cósmico. Con el tiempo, la Vía Láctea adquirió un disco giratorio, en su centro, un bulbo denso de estrellas antiguas. A su alrededor, un halo de cúmulos globulares, restos de las primeras etapas, seguía orbitando como reliquias de un pasado caótico. La formación de la estructura espiral fue un paso clave. A medida que el gas y las estrellas giraban alrededor del centro galáctico, la rotación diferencial creó ondas de densidad que moldearon el material en brazos espirales. Estos brazos no eran objetos físicos, sino regiones donde el gas se comprimía, desencadenando el nacimiento de nuevas estrellas. Así, los brazos se convirtieron en fábricas estelares, zonas activas donde la galaxia se renovaba constantemente. En el corazón de la Vía Láctea, un agujero negro supermasivo, que había comenzado como un núcleo denso en las primeras etapas de formación, crecía alimentándose del gas que caía en su pozo gravitatorio. Aunque invisible, su influencia era decisiva, estabilizando el núcleo galáctico y participando en el ritmo de formación estelar. La Vía Láctea, como todas las galaxias, no era un ente estático. Seguía absorbiendo pequeñas galaxias vecinas, integrando sus estrellas y su gas. Algunas de estas fusiones todavía continúan hoy, como la incorporación en curso de la galaxia enana de Sagitario. Cada una de estas colisiones dejaba cicatrices, corrientes de estrellas que serpenteaban por el halo galáctico, testigos silenciosos de un pasado violento. En medio de este proceso colosal, hace unos 4.600 millones de años, una nube molecular gigante comenzó a colapsar en uno de los brazos espirales. Era un lugar común, sin nada que lo distinguiera del resto del vasto cosmos. Pero ese colapso iba a cambiarlo todo. El material, compuesto principalmente de hidrógeno y helio, estaba enriquecido con elementos pesados forjados en generaciones anteriores de estrellas. Entre ellos había oxígeno, carbono, nitrógeno, hierro, los ingredientes necesarios para construir mundos rocosos, océanos y, eventualmente, vida. El colapso dio origen a una nueva estrella. En el centro de la nube, la presión y la temperatura aumentaron hasta que la fusión nuclear se encendió. Nació así una estrella amarilla, de tamaño medio, estable y longeva, el Sol. A su alrededor, el material sobrante comenzó a girar, formando un disco plano de gas y polvo. Ese disco sería el escenario donde surgirían los planetas, asteroides y cometas que formarían el sistema solar. Alrededor del joven Sol, el disco protoplanetario giraba lentamente, iluminado por la luz dorada de la estrella recién nacida. Era un anillo de gas, polvo y fragmentos de roca que orbitaban en un delicado equilibrio entre la gravedad y el impulso centrífugo. Lo que a simple vista parecería un caos de partículas flotando era, en realidad, un escenario de construcción cósmica. Cada pequeño grano de polvo chocaba con otros, se adhería y crecía. De colisiones diminutas nacían cuerpos cada vez más grandes, primero rocas, luego planetesimales, y finalmente embriones planetarios. En las regiones más cercanas al Sol, el calor era tan intenso que solo los materiales más resistentes, metales y silicatos, podían condensarse. Allí comenzaron a formarse los planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Cada uno surgió a partir de innumerables colisiones, un ballet violento en el que los objetos se fusionaban o se destruían, liberando calor y modelando sus superficies. En estas zonas interiores, el Sol bañaba el espacio con energía suficiente para evitar que los compuestos volátiles, agua, amoníaco, metano, se condensaran, dejando atrás mundos sólidos y densos. Más allá de lo que hoy conocemos como el cinturón de asteroides, el disco era más frío.
En estas regiones externas, el hielo podía sobrevivir y acumularse junto con el gas. Aquí nacieron los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, colosos con núcleos rocosos cubiertos por envolturas de hidrógeno y helio. Más lejos aún, en los confines del sistema, surgieron los gigantes helados Urano y Neptuno, formados principalmente por agua, metano y amoníaco congelados. Estas esferas masivas moldearon el equilibrio gravitacional del sistema, atrayendo o expulsando cuerpos menores y estableciendo órbitas estables para sus vecinos. Durante este tiempo, el joven sistema solar era un lugar turbulento. Planetesimales errantes chocaban entre sí, algunos fusionándose con los planetas en crecimiento, otros siendo expulsados al espacio profundo o precipitados hacia el Sol. Las colisiones liberaban energía inmensa, derritiendo superficies, creando océanos de magma y generando atmósferas primitivas. Fue en esta era de caos creativo cuando la Tierra recibió un impacto gigantesco con un objeto del tamaño de Marte, conocido como Theia. De aquella colisión nació la Luna, nuestro satélite natural, que desde entonces acompaña a la Tierra en su viaje cósmico. Mientras tanto, en los bordes del sistema, millones de cuerpos helados quedaron como remanentes del proceso de formación. Algunos formaron el cinturón de Kuiper, una región de objetos congelados más allá de Neptuno. Otros fueron expulsados a distancias extremas, formando la hipotética nube de Oort, un reservorio esférico de cometas que aún hoy ocasionalmente regresa al sistema interior. La danza de la creación no fue rápida. Tomó decenas de millones de años para que los planetas alcanzaran sus tamaños actuales. Pero una vez formados, el sistema solar comenzó a estabilizarse. Las órbitas se definieron, las colisiones catastróficas se volvieron raras y el Sol, estable y constante, se convirtió en el corazón de un sistema ordenado. Lo que una vez fue una nube caótica de gas y polvo se había transformado en un conjunto armónico de mundos girando alrededor de una estrella. A medida que el sistema se asentaba, un nuevo capítulo se preparaba para comenzar. En uno de esos mundos rocosos, la Tierra, la combinación de su distancia al Sol, su composición química y la presencia de agua líquida crearían las condiciones ideales para un milagro aún más improbable, la aparición de la vida. Pero antes de que eso ocurriera, el joven planeta tendría que enfrentar un periodo de violencia cósmica, impactos masivos y volcanismo extremo que moldearían su superficie y prepararían el escenario para su evolución. La joven Tierra, apenas formada, no era el planeta azul y sereno que conocemos hoy. En sus primeros cientos de millones de años, su superficie era un mundo infernal. El calor generado por la colisión de los planetesimales, la energía liberada durante la formación del núcleo y el intenso bombardeo de meteoritos la mantenían en un estado fundido. La corteza se derretía constantemente, los océanos de magma se extendían sobre su superficie y la atmósfera era un velo denso de vapor, dióxido de carbono, nitrógeno y gases volcánicos. Era un planeta recién nacido, moldeado por el fuego y el caos. Este periodo, conocido como el Eón Adeano, fue una era de transformación extrema. El interior de la Tierra comenzó a diferenciarse bajo el calor, los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, descendieron al centro para formar un núcleo metálico, mientras que los materiales más ligeros ascendieron, creando el manto y la corteza. Este proceso no solo dio forma al planeta, sino que también generó el campo magnético que más tarde protegería a la atmósfera y a la vida de la radiación cósmica. Al mismo tiempo, el sistema solar atravesaba un periodo de inestabilidad conocido como el bombardeo intenso tardío. En esta época, miles de asteroides y cometas colisionaron con los planetas interiores, remodelando sus superficies. En la Tierra, estos impactos abrieron cráteres enormes, elevaron temperaturas globales y aportaron materiales esenciales. Muchos científicos creen que fue durante esta etapa cuando gran parte del agua que hoy llena nuestros océanos llegó desde el espacio, transportada por cometas helados y asteroides ricos en minerales hidratados. Con el paso del tiempo, el planeta comenzó a enfriarse. La superficie fundida se solidificó lentamente, formando las primeras cortezas continentales primordiales. Los gases liberados por el intenso vulcanismo contribuyeron a crear una atmósfera densa, mientras que el vapor de agua condensado por las lluvias torrenciales formó océanos incipientes que se acumularon en las cuencas del terreno joven. Por primera vez, la Tierra tuvo mares, aunque aún no existía vida en ellos. La presencia de agua líquida marcó un punto de inflexión. Con ella, el planeta dejó de ser un infierno ardiente para convertirse en un mundo potencialmente habitable. El cielo, que antes estaba cubierto por un manto opaco de gases volcánicos, comenzó a despejarse.
Las lluvias limpiaron la atmósfera y el vapor se transformó en nubes. A pesar de la violencia que aún reinaba, con volcanes activos, choques de meteoritos ocasionales y un sol más débil que el actual, la Tierra estaba lista para el siguiente gran salto, la química compleja que llevaría al surgimiento de la vida. Mientras tanto, en el resto del sistema solar, los planetas continuaban evolucionando. Marte perdió gran parte de su atmósfera, Júpiter y Saturno establecieron sistemas de lunas, y los cometas seguían orbitando en las regiones más lejanas, ocasionalmente lanzados hacia el interior por las perturbaciones gravitacionales. Todo el sistema se había estabilizado, pero seguía vivo, en movimiento, interactuando en un equilibrio cósmico que se mantendría durante miles de millones de años. La historia de la Tierra recién comenzaba. En un universo vasto y complejo, en un rincón ordinario de una galaxia espiral, un pequeño mundo rocoso había alcanzado las condiciones necesarias para albergar lo extraordinario. El escenario estaba preparado. A partir de ahora, el planeta azul sería el escenario de la historia más asombrosa jamás contada, el surgimiento y la evolución de la vida. Con océanos extendiéndose sobre la superficie y una atmósfera en constante transformación, la joven Tierra estaba lista para el siguiente acto en el drama cósmico, la creación de los primeros ingredientes de la vida. Aunque el planeta seguía siendo un lugar hostil, con erupciones volcánicas, impactos ocasionales y un cielo dominado por rayos y tormentas eléctricas, estos mismos fenómenos crearon las condiciones necesarias para que ocurriera algo extraordinario. En el agua de los océanos primitivos se mezclaban gases como el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono y el vapor de agua, junto con minerales disueltos provenientes de la corteza terrestre. Las descargas eléctricas de las tormentas, el calor volcánico y la radiación ultravioleta del Sol actuaban como catalizadores, impulsando reacciones químicas cada vez más complejas. En este ambiente, surgieron moléculas orgánicas simples, aminoácidos, azúcares, lípidos y nucleótidos. Eran los ladrillos básicos de la vida, creados a partir de la materia inanimada. Algunas de estas moléculas se unieron para formar estructuras más grandes y estables. Los aminoácidos se enlazaron en cadenas, dando lugar a proteínas primitivas, los lípidos formaron vesículas esféricas capaces de aislar su contenido del entorno, los nucleótidos comenzaron a agruparse en cadenas que podían almacenar información química. Con el tiempo, estas estructuras se volvieron más complejas, dando lugar a sistemas autorreplicantes. No eran vida en el sentido que conocemos hoy, pero eran sus precursores, entidades químicas capaces de copiarse, mutar y evolucionar. Una de las teorías más aceptadas sugiere que estas primeras reacciones pudieron concentrarse en ambientes específicos, como ventiladores hidrotermales en el fondo del océano. Allí, en grietas profundas del lecho marino, el agua caliente rica en minerales interactuaba con el agua fría del océano, creando gradientes de temperatura y energía. Estos lugares, protegidos de la radiación ultravioleta y ricos en compuestos químicos, pudieron ser laboratorios naturales donde la química prebiótica floreció. Otra hipótesis señala que parte de estos compuestos orgánicos pudieron llegar desde el espacio. Meteoritos y cometas que impactaron la Tierra contenían aminoácidos y otras moléculas complejas formadas en el vacío interestelar. Si esto fue así, entonces la vida en la Tierra sería el resultado de un proceso universal, un fenómeno que comenzó en las estrellas y continuó en los océanos primitivos. Sea cual sea el camino exacto, lo cierto es que hace unos 4.000 millones de años comenzaron a aparecer sistemas químicos capaces de replicarse y evolucionar. Con cada generación, se volvían más eficientes, más resistentes, más complejos. Poco a poco, el abismo entre la materia inerte y la vida comenzó a cerrarse. El planeta azul, nacido del polvo cósmico, estaba a punto de convertirse en un mundo vivo. Este fue un hito trascendental en la historia del universo. Desde el Big Bang hasta el amanecer cósmico, todo había conducido a este momento, la formación de átomos, de estrellas, de galaxias, de planetas, y ahora, la aparición de la química que daría lugar a la biología. Era el principio de una nueva era, una que transformaría para siempre el rostro de la Tierra y el destino del cosmos. Las moléculas complejas que se habían formado en los océanos primitivos no eran todavía vida, pero contenían en sí mismas el potencial para convertirse en ella. El paso decisivo fue el surgimiento de sistemas capaces de almacenar información, replicarse y llevar a cabo procesos metabólicos básicos. Durante millones de años, en un planeta joven y dinámico, las reacciones químicas continuaron ocurriendo sin descanso. Cada molécula nueva, cada enlace formado, era un experimento natural en la búsqueda de complejidad.
Uno de los avances más importantes fue la aparición de moléculas capaces de autorreplicarse. Entre ellas, el ARN, ácido ribonucleico, pudo haber desempeñado un papel fundamental. A diferencia del ADN, que hoy almacena la información genética de todos los seres vivos, el ARN puede actuar tanto como portador de información como catalizador de reacciones químicas. Esto significa que una molécula de ARN primitiva podía copiarse a sí misma, al mismo tiempo, facilitar otras reacciones necesarias para su supervivencia. Este llamado mundo de ARN habría sido el primer paso hacia la biología. Con el tiempo, las moléculas autorreplicantes comenzaron a interactuar con otras estructuras químicas. Las vesículas lipídicas, capaces de formar membranas, encapsularon sistemas químicos complejos, creando un entorno protegido del exterior. En el interior de estas burbujas microscópicas, la replicación, la catálisis y el intercambio de energía podían ocurrir de manera más eficiente. Estas estructuras se convirtieron en protocélulas, entidades químicas encerradas por una membrana que podían crecer, dividirse y, en algunos casos, transmitir información a sus descendientes. La evolución natural empezó mucho antes de que existieran organismos vivos. Las protocélulas competían entre sí por recursos, y aquellas con mecanismos más eficientes de replicación o metabolismo prevalecían. Mutaciones aleatorias introducían variaciones, algunas beneficiosas, otras no. Así comenzó un proceso de selección que, aunque rudimentario, era el precursor de la evolución biológica. La química había cruzado un umbral, había comenzado a comportarse como vida. Este proceso fue lento, extendiéndose durante cientos de millones de años. La transición de simples moléculas a sistemas autorreplicantes y, finalmente, a formas celulares primitivas no fue un salto repentino, sino una serie de pasos graduales impulsados por la física, la química y la selección natural. Cada paso aumentaba la complejidad, acercando a la Tierra a su destino como un mundo vivo. Alrededor de 3.800 millones de años atrás, surgieron las primeras células procariontes simples. Eran organismos diminutos, sin núcleo, pero con la capacidad de crecer, dividirse y evolucionar. Estas primeras formas de vida se alimentaban de compuestos químicos presentes en el ambiente, obteniendo energía de reacciones entre minerales y moléculas disueltas en el agua. Su existencia marcó el inicio oficial de la biosfera terrestre. Estas células fueron los antepasados de toda la vida en el planeta. Cada árbol, cada animal, cada ser humano es descendiente directo de aquellas diminutas burbujas de química organizada que flotaban en los mares primordiales. El universo, que había comenzado con una explosión de energía pura, ahora contenía seres capaces de copiarse, adaptarse, y eventualmente, contemplar su propio origen. Este fue el gran legado del nacimiento del sistema solar y del surgimiento de la Tierra, no solo un mundo capaz de albergar vida, sino un laboratorio cósmico donde la materia inerte se transformó en biología. A partir de aquí, la evolución se convertiría en la protagonista. La historia de las estrellas daría paso a la historia de la vida, y con ella, a un nuevo capítulo en la epopeya del cosmos. Las primeras células que habitaron la Tierra eran simples, diminutas y frágiles, pero también extraordinarias. En un mundo todavía joven, sin oxígeno libre en la atmósfera y con océanos cargados de minerales, estas formas de vida primitiva encontraron su lugar en los rincones más protegidos del planeta, grietas submarinas, charcas volcánicas, entornos ricos en compuestos químicos. Allí desarrollaron estrategias para obtener energía y reproducirse. La mayoría de las primeras células eran quimioautótrofas, organismos que obtenían energía de reacciones químicas entre compuestos inorgánicos, como el sulfuro de hidrógeno, el hierro o el metano. Este tipo de metabolismo era ideal en un planeta carente de oxígeno, donde la atmósfera estaba dominada por gases como el dióxido de carbono, el nitrógeno y el vapor de agua. Con el tiempo, estas formas de vida diversificaron sus estrategias, adaptándose a diferentes nichos ecológicos y utilizando distintas rutas químicas para sobrevivir. Uno de los avances más importantes fue el surgimiento de la fotosíntesis anoxigénica, un proceso mediante el cual ciertos microorganismos podían capturar la energía del sol sin producir oxígeno. Estos organismos utilizaban compuestos como el sulfuro de hidrógeno en lugar del agua para sus reacciones químicas. Aunque primitivo, este proceso marcó el inicio de la relación entre la luz solar y la vida, un vínculo que transformaría radicalmente el planeta. Después de cientos de millones de años de evolución, apareció un tipo de fotosíntesis más avanzada, la fotosíntesis oxigénica, desarrollada por microorganismos llamados cianobacterias.
Este proceso utilizaba el agua como fuente de electrones, liberando oxígeno como subproducto. Al principio, el oxígeno reaccionaba con el hierro disuelto en los océanos, formando depósitos minerales que hoy se encuentran en el registro geológico. Pero cuando el hierro se agotó, el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera. Este cambio fue lento pero profundo. El oxígeno, un gas tóxico para muchas de las formas de vida primitivas, eliminó a gran parte de ellas, en un evento que los científicos llaman la gran oxidación. Sin embargo, también abrió la puerta a nuevas posibilidades. El oxígeno permitió la aparición de formas de metabolismo más eficientes y sentó las bases para la respiración celular, un proceso que produciría mucha más energía y haría posible organismos más complejos. La atmósfera de la Tierra cambió para siempre. Lo que una vez fue un manto sofocante de dióxido de carbono y metano comenzó a transformarse en un aire más rico en oxígeno y nitrógeno. El cielo azul que hoy damos por sentado nació de la actividad de miles de millones de diminutas bacterias que trabajaron incansablemente durante millones de años. La vida no solo se adaptó al planeta, comenzó a transformarlo. Con la aparición de la fotosíntesis oxigénica y la liberación de oxígeno en la atmósfera, la Tierra entró en un nuevo capítulo de su evolución. La vida, inicialmente un conjunto de formas simples confinadas a los océanos, había comenzado a remodelar el planeta a escala global. El oxígeno no solo transformó el aire y los mares, sino que también creó nuevas oportunidades biológicas. Uno de los cambios más importantes fue la formación de la capa de ozono. A medida que el oxígeno se acumulaba en la atmósfera superior, las moléculas se transformaban en ozono, creando un escudo protector contra la dañina radiación ultravioleta del Sol. Antes de este punto, la vida solo podía prosperar en las profundidades del océano o en lugares protegidos. Con el ozono en su lugar, nuevas regiones del planeta se volvieron habitables, abriendo la puerta a la expansión de la vida hacia entornos más diversos. La actividad de las cianobacterias no solo modificó el aire, sino también los océanos. Las aguas, antes cargadas de hierro disuelto, se volvieron más claras y ricas en nutrientes. Los ciclos biogeoquímicos comenzaron a estabilizarse, el carbono, el nitrógeno y el fósforo empezaron a circular de manera más eficiente entre el agua, la atmósfera y la biosfera. El planeta estaba alcanzando un equilibrio dinámico en el que la vida y la geología trabajaban en conjunto para mantener condiciones estables. Durante esta época, los ecosistemas microbianos dominaron completamente el mundo. Tapetes de cianobacterias se extendían por las costas poco profundas, formando estructuras conocidas como estromatolitos, que aún hoy pueden encontrarse en algunos lugares de la Tierra. Estos antiguos fósiles vivientes son evidencia directa de la actividad biológica temprana y representan algunos de los ecosistemas más antiguos del planeta. El impacto de estas transformaciones fue tan grande que alteró incluso el clima global. El aumento del oxígeno redujo el efecto invernadero causado por el metano, enfriando la Tierra y posiblemente desencadenando las primeras glaciaciones a gran escala. A pesar de los desafíos climáticos, la vida persistió, adaptándose a las nuevas condiciones y diversificándose en formas cada vez más variadas. Para cuando el eón arcaico dio paso al proterozoico, la Tierra ya era un mundo radicalmente diferente al que había sido durante el Eano. Tenía océanos llenos de organismos fotosintéticos, una atmósfera rica en oxígeno, un escudo de ozono que protegía la superficie y un clima que, aunque cambiante, era cada vez más estable. En este nuevo mundo, las condiciones estaban listas para el siguiente salto evolutivo, la aparición de células más complejas, con núcleos definidos y estructuras internas sofisticadas. Lo que había comenzado con polvo estelar y gas primordial se había transformado en un planeta vivo y en evolución. La química del cosmos había dado lugar a la biología, y la biología estaba remodelando el cosmos en retorno. La historia del universo había cambiado para siempre, ya no era solo una historia de estrellas y galaxias, sino también de organismos diminutos que transformarían el destino de un mundo entero.